Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, antes que nada, pues agradecer a todos su presencia aquí en este acto de clausura del Congreso y a las autoridades que nos acompañan o nos van a acompañar, porque parece que van a llegar todavía en el último momento, y al Ayuntamiento de Valencia por haberme dado la oportunidad de estar aquí para explicarles una corta charla, porque el tiempo, como es previsible en este tipo de actos en que interviene mucha gente, se ha ido acumulando y vamos con retraso, pero de todos modos la charla no se puede cortar. Una charla es una serie de cosas encadenadas y yo creo que dará tiempo de acabar en el preciso momento. Bien. La charla que yo les voy a ofrecer está previsto que dure 30 minutos y el título inicial era Valencia y el mar, este que ven ustedes aquí. Valencia y el mar, pero luego, por hacerlo corto, porque en realidad se debía llamar La extraña relación que hay entre Valencia y el mar, como si fuera una novela de misterio, porque la relación de Valencia con el mar siempre ha sido muy extraña. Si ustedes, los que no son de Valencia, que por lo visto hay bastante gente entre ustedes que no son de Valencia, si preguntan a cualquier persona medianamente cultivada aquí en la ciudad acerca de la relación de Valencia y el mar, le dirán que Valencia ha vivido de espaldas al mar casi toda su historia. A lo largo de la historia, excepto los últimos años que se ha producido esta locura de la gente hacia el mar y las urbanizaciones, y con el breve paréntesis de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, Valencia ha vivido casi siempre de espaldas al mar. Y ello por un motivo que verán ustedes a continuación con mucha claridad. Esto es un mapa de España, como ven, y si alguien no ha venido a Valencia y toda la información que tiene acerca de la ubicación de la ciudad es esta, entonces puede sacar un concepto completamente equivocado. Está tan cerquita del mar, tan pegadita al mar, que uno creería que es una ciudad volcada al mar, como puede ser Alicante o Málaga o Almería o Cádiz. Nada más lejos de la realidad. Valencia siempre ha vivido de espaldas al mar. ¿Por qué? Pues ahora verán por qué. Porque ahora este es un mapa de 1883, hace 120 años, hace nada. Y en este mapa ustedes ven que la ciudad está ya como amurallada, ya no está en las murallas, porque las murallas las derribó Cirilo Amorós en 1865, 20 de febrero, empezó el derribo de las murallas, ya no están, y en lugar de las murallas ha quedado la ronda, lo que llamamos circunvalación, pero ahí está como un quiste, como rodeada de un quiste, y alejada completamente del mar, alejada. Aquí hay unas cuantas calles en lo que se llamaban los distritos marítimos, el Cabañal y la Malvarrosa, pero Valencia estaba completamente alejada la ciudad del mar. Pero si se fijan ustedes en este mapa, que tiene 300 años antes que el que acabamos de ver, este es un mapa del belga Vintergaaten, que lo pintó en 1500, lo dibujó en 1563, 300 años antes, y está exactamente igual la ciudad. Aquí ven ustedes el río, como viene por el oeste, llega a los muros de la ciudad está completamente amurallada y se dirige hacia el este, contorneándola por el norte, y luego endereza la trayectoria finalmente fuera de las murallas hacia el mar. Ahora se lo acerco y ven que entre la ciudad y el mar queda una zona totalmente despoblada, 300 años antes del anterior, que también seguía despoblado, de modo que hasta hace prácticamente 100, 150 años la conexión de Valencia con el mar era nula, prácticamente nula. ¿Y por qué esto es así? Porque la fundación de la ciudad es romana, de origen romano. Los romanos fundan la ciudad aquí, en el río Turia, pero a 3 kilómetros del mar, como una estación intermedia en la vía Hercúlea Augusta que unía Roma con Cádiz, y como una estación de descanso. Y la fundan aquí porque había una isla, a nivel de lo que es las Torres de Serrano, que estaría más o menos aquí en este momento, pues soltaba un segundo brazo que contorneaba una isla y luego se reintegraba. Era más fácil vadear medio río
2 medios ríos que un río entero, porque hacer un puente entonces era muy difícil. Y es una colina fácil de defender, tiene 14 metros de altura sobre el nivel del mar en el centro, esta colina, y deciden hacer allí un castro romano, un castrum, un campamento, un paralelogramo que tenía 2 calles que se cruzaban en ángulo recto, el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus. Y eso se produce debajo de la Plaza de la Virgen, en la plaza más importante de la ciudad medieval. Esta isla, como digo, tiene un desnivel bastante considerable que luego con el tiempo las calles se han ido aplanando. Yo me acuerdo que cuando yo he sido médico de las Cortes durante muchos años, fue muy criticado el primer presidente de las Cortes, Antonio García Miralles, del Partido Socialista, porque decían que se estaban cargando el edificio medieval. Y entonces se intentó recuperar al máximo el edificio tal como lo habían edificado los Borja, los de la familia Borgia. Y entonces se dieron cuenta que el umbral de la puerta estaba 30 o 40 centímetros por debajo del actual nivel de la calle de Nabellos, es decir, que la calle de Nabellos, que conduce desde el río hasta la Plaza de la Virgen, era mucho más empinada en el siglo XV que era ahora. Y entonces hubo que reducir la calle de Nabellos y tiene una pequeña rampa que conduce hacia la entrada de las Cortes. O sea que esa gran diferencia de nivel que había, que tampoco era muy grande, se fue limando con el tiempo. La parte más alta de esta isla, donde se fundó la ciudad, es la Almoina, que es más o menos esto, y tiene 14 metros de altura sobre el nivel del mar. Y la parte más baja de la ciudad es el parterre, que es donde los que no son de Valencia habrán visto un jardín con la estatua del rey conquistador, y esa tiene 4 metros de altura sobre el nivel del mar. Pues aquí, en este lugar, se hizo la ciudad lejos del mar, adrede, a propósito, lejos del mar porque estratégicamente convenía a los romanos tener el campamento aquí. Este es un esquema de la ciudad. El río en azul es el río que es la parte fundamental del río, el cauce primitivo, y luego el otro brazo es el que se soltaba y que cuando la riada de octubre de 1957 se recuperó, calle Roteros, Baja, Plaza de San Jaime, Bolsería, Plaza del Mercado, Plaza del Ayuntamiento. Bueno, no me quiero entretener, pero Plaza del Ayuntamiento, antes Plaza del País Valenciano, antes, y así, hasta 12 nombres, vamos, antes Plaza del País Valenciano, antes Plaza del Caudillo, antes Plaza de Emilio Castelar, antes Plaza del Convento de San Francisco, antes Plaza de la Libertad, antes Plaza de Isabel II, antes Plaza de Espartero, antes Plaza de San Francisco. Nos ha dado por bailar los nombres como si fuera en Sevilla, que cambian las calles en cualquier momento. Este es el campamento romano con las 2 vías, el Decumanus y el Cardus, norte-sur, este-oeste. Este sería la calle de Caballeros, camino de Madrid, y luego aquello se fue expansionando con los árabes y se conserva algún lienzo muy pequeño de la muralla árabe, que era un recinto mucho más extenso y que tenía un límite por un lado en el río y por otro en el otro lado del río. Pero esto se secó y solamente en la riada del 57 se recuperó. Pero ya eso no será nunca posible porque el cauce se fue desviado a raíz de esa riada por el sur de la ciudad, de manera que nunca más volverá a ser objeto de grandes riadas la ciudad de Valencia. Y se ganó un espacio lúdico importante. Todo el brazo del río ha sido convertido en un jardín en el que hay estructuras muy modernas que han contribuido a la unión de Valencia con el mar, porque nos han acercado al último tramo del río, ya muy cerca del mar, que era un lugar en donde solo había fábricas y un terreno casi marismeño. Hay que recordar que la Albufera llegaba prácticamente hasta Monteolivete, en tiempos de 1700 y pico. Por eso el paludismo era endémico aquí en Valencia. Aquí, esta es la Plaza de la Virgen o Plaza del Aseo, que es el centro de la ciudad medieval, con una fuente muy carismática, que es la fuente del Turia. Está un varón con una cornucopia en la mano, es decir, el cuerno de la abundancia, el cuerno de la cabra maltea, aquella que había amamantado a Zeus en la isla de Creta, que es el cuerno que proporciona la abundancia de todas las cosas simbólicamente, y que está encima de la taza repartiendo el agua entre ocho muchachas tocadas de valencianas, cada una con un cántaro que lo llevan en una posición, que son las 8 acequias madres que riegan la Vega de Valencia. Es muy simbólica y todo el mundo que viene aquí viene a fotografiarla y hacerse con ella. Y está en un lateral de la plaza, pero en el centro de la plaza, donde se señala la flecha, está la placa fundacional de la ciudad de Valencia. Una placa moderna, pero escrita en buen latín, que se la voy a poner de pie para que la vean,
que nos explica cómo fue fundada la ciudad de Valencia. Dice, en el año 616 ab urbe condita. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Roma llevaba fundada 616 años. Eso es lo que quiere decir. Cuando Roma ya estaba fundada 616 años y era el año 138 antes de Cristo, Junio Bruto, que era cónsul en Hispania, dio a los que habían combatido bajo Viriato agros et oppidum, dice, campos y una plaza fuerte que se llama Valencia por el valor de sus habitantes. Eso es lo que dice la placa. Y decía que escrita en buen latín porque recordaba el caso de un alcalde de un pueblo que presumía de ser ilustrado y que hablaba muy bien en latín y que escribía muy bien latín, y que en la próxima fuente que se iba a inaugurar en el pueblo habría una placa de mármol en la parte superior con una leyenda que él escribiría en latín. Y cuando descubrieron la cortinita, la placa decía: Deo volente, municipe oferente, et popolo contribuyente, se hizo esta fuente. O sea que lo del latín, como lo quitaron casi del bachiller, nosotros aún estudiamos muchísimo latín, pero ahora me parece que ya se estudia relativamente poco. Los visigodos no nos dejaron prácticamente ningunos grandes recuerdos, pero los árabes sí. Durante los 500 años que vivieron los moros aquí, los árabes aquí, dejaron un sistema de regadío perfecto, que sigue funcionando en la actualidad y que es una verdadera maravilla, porque cuidaron con primor los campos, eran excelentes agricultores, y gran parte de la prosperidad de la huerta valenciana se debe a los árabes que no solamente cuidaron los campos, sino que nos trajeron grandes cosas. Mahoma murió en el año 632 y entonces empezó la expansión del Islam hacia el este y hacia el oeste. Hacia el este llegaron por todo el Magreb, a España, a Tarifa, y en el 711, en la batalla de las Tres Estacas, en Arcos de la Frontera, en el río Guadalete, comenzó la invasión árabe de España. Pero hacia el oeste, entonces llegaron, atravesaron el Irán, el Irak y todas las repúblicas transcaucásicas y llegaron a Samarcanda, en el Uzbekistán, en la frontera de China, en el 751. Y de ahí trajeron cosas extraordinarias. Trajeron, por ejemplo, las mandarinas, las naranjas de China, las trajeron, y trajeron el arroz. No hace falta decir que las naranjas han sido una fuente inagotable de riqueza para Valencia, sobre todo en los años 20, 30, 40 y hasta la década de los 50 o 60 fueron una fuente de dinero extraordinario en algunas villas naranjeras del norte y del sur de Valencia. Hoy en día yo tengo amigos que están arrancando los naranjales porque no es rentable tener naranjos, no es rentable, las pagan tarde y mal cuando las pagan. Y en cuanto al arroz, pues ¿qué les voy a decir? El arroz lo hemos convertido en el plato nacional. El arroz lo hemos cuidado y hemos confeccionado un plato extraordinario que es la paella. Parece que vamos a comer paella ahora al salir de aquí. Pues que es un plato extraordinario que tiene el inconveniente de todos los platos emblemáticos, que lo hacen en todo el mundo y le ponen las cosas más extrañas del mundo. Parece que en algunas paellas les ponen un tratado de zoología, de todo lo que hay le ponen en la paella. Pero ustedes supongo que probarán la paella valenciana, que es esta de la fotografía de aquí, paella con apellido, porque en realidad paella, todo lo que se cocina con una paella es una paella. En realidad la paella viene del nombre latino patella, que es como se llamaba este tipo de sartén con asas, y de ahí viene el nombre. Los árabes cuidaron todos los campos con bancales en los sitios elevados y en la huerta con un mimo exquisito, que es la huerta valenciana, que ellos dieron un par de cosechas o 3 al año porque la cuidaron extraordinariamente bien, y eso fue una ventaja sustancial y un inconveniente. Una ventaja porque abasteció a Valencia de todo lo imaginable. Y con ese adormecimiento que daba la autosatisfacción de saber que no teníamos que comprar nada fuera, que lo teníamos todo, llegamos tarde y mal a la revolución industrial. Y nos quedamos con el campo como factor fundamental. Por eso en 1609, que es cuando se verifica la verdadera expulsión de los moriscos, en 1609, el Grao de Valencia, como ven, que es esto, y el de Vinaroz estaban completamente atestados de gente que se tenía que marchar, los pobres moriscos que se tenían que marchar. Las playas estaban llenas de gente que se iba hacia el norte de Marruecos, donde fueron masacrados por piratas y por gente de ahí, porque llevaban lo más bueno que tenían y les robaron. Y esto fue una catástrofe para el reino de Valencia, una catástrofe porque perdió el 30% de la población.
Y un 30% muy selectivo, porque eran los que cuidaban los campos, porque los demás no sabían cuidar los campos, los que venían de fuera. Y esto sí, y eso fue una catástrofe. Pero antes de eso, antes de 1600, antes había llegado ya aquí el rey conquistador. La corona de Aragón, estas son las barras de Aragón, no son las de Cataluña, son las de Aragón. Cataluña las tiene a través de Aragón como las tenemos nosotros. Entonces, la corona de Aragón se asoma al Mediterráneo con Jaime el Conquistador. Jaime el Conquistador, esta figura es la de Agapito Valmichana, que hay allí en el parterre, una figura preciosa, y llega aquí a Valencia el 9 de octubre de 1238, y por eso la fiesta nacional de Valencia, de la Comunidad Valenciana, es el 9 de octubre, 1238. Y trae ya escritos, prácticamente debía traer escritos los fueros de Valencia, porque él que quiso crear un reino ex novo, un reino distinto del reino de Aragón, un reino en el que la nobleza feudal no dominara todas las decisiones del monarca, sino que tuviera una burguesía fuerte y capaz de subvenir todas sus propias necesidades, una burguesía rica, que es lo que se consigue en el siglo XIV y XV, que es el siglo de oro valenciano. Este Llibre dels Furs, que vino escrito en latín en 1238, es traducido por los monjes de la Pobla, tiene unas iniciales preciosas, es un libro muy bonito, como todos los clásicos manuscritos, pues los monjes de la Pobla de Benifassá lo traducen al valenciano, y en el 61 Jaime jura estos fueros, unos fueros que pervivirán en Valencia hasta que Felipe V, después de la batalla de Almansa, nos quite los fueros a los valencianos. Y gracias a esos fueros, Valencia se convierte en una capital de una burguesía floreciente, dinámica y con mucho dinero. La mejor expresión y recuerdo de esa burguesía potente está en la procesión del Corpus Valenciano, que junto con la de Toledo y la de Granada quizás sean las tres mejores procesiones del Corpus que hay en Valencia. Antes, a los figurantes en la procesión había que pagarles para que aparecieran allí disfrazados de los personajes bíblicos, porque es una recreación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tengan ustedes en cuenta que en esa época el 90 y tantos % de la población era iletrada, no sabía leer, y entonces había que darles todo digerido para que vieran los personajes qué era lo que eran. Hoy en día la Sociedad de Amics del Corpus, en la que hay personalidades valencianas relevantes, se ocupa de ir vestido de lo que toca, ¿no? A cada uno le toca un papel, y la procesión es una preciosidad. La procesión empezó en el año 1372, y no podían figurar mujeres. En esa época, en el siglo XIV, las mujeres no podían salir en la procesión. Por eso verán que sucede alguna cosa luego. Bien, un elemento importante son los gigantes, que aparecen en otras muchas procesiones, que en aquella época solo eran tres parejas, porque eran en representación de los continentes conocidos, Europa, África y Asia. Ni se había descubierto América ni Oceanía, y eran tres que eran los originarios. Y los enanos, en realidad, todo es un simbolismo, es lenguaje metafórico. Dicen, desde los más grandes a los más pequeños, todos adoran al Santísimo Sacramento. Eso es lo que pintan los gigantes y los cabezudos en la procesión del Corpus. Y además hay unos tronos rodantes que se llaman las rocas, de miles de kilos de peso, que cada cofradía, cada cofradía de burgueses, cada gremio tenía con una imagen que la presidía, y una especie de tabladillo anterior en donde se representaban autos sacramentales en miniatura, para que la gente fuera aprendiendo la Biblia, las historias bíblicas de primera mano representadas. Esas siguen en eso, y como Valencia ha sido siempre una sociedad agraria, con animales de tiro en cantidad, en casi todas las casas de campo había 1 o 2 animales de tiro, todavía, cuando suben las rocas, la única cuesta que hay en Valencia, que es la subida del Palau, del Palacio Arzobispal y del Palacio de los Almirantes de Aragón, pues prueban caballos a ver si un solo caballo puede subir, y cruzaban incluso apuestas, a ver si un solo caballo podía subir la roca por ahí encima. Es verdaderamente un espectáculo la procesión del Corpus. Hay personajes muy pintorescos, por ejemplo, Bernat y Baldoví, que es un sainetero de aquí de Valencia, muy característico, pues lo toma a chacota todo esto, y entonces introduce un personaje que realmente sale en las procesiones, que es Josué, aquel que para el sol. Ya saben que cuando llegan a Palestina, entonces tienen que luchar contra los amorreos, los filisteos, y se produce una lucha muy grande, y cuando están ganando los israelitas se está poniendo el sol, y entonces la Biblia dice que Josué paró el sol.
Y los judíos se lo creen, pero vamos, no sé si lo pararía o no lo pararía, pero va un señor representado como parando el sol. Y entonces Bernat y Baldoví, que es el sainetero este que les digo, hace desfilar en una de sus obras a Josué, que es este, y dice: yo soy Josué y paro el sol y no sé por qué, porque realmente él lo toma todo a chacota y es verdaderamente muy característico de ese momento. Y este es uno de los personajes más característicos de la procesión del Corpus, de esa época de la Valencia gremial, que es la moma. La moma es la virtud y está encarnada por un hombre que va vestido de mujer y baila como mujer y lleva la cara tapada para que no se vea que es hombre, porque en realidad las mujeres no podían salir en la procesión y son los 7 pecados capitales que atacan a la virtud, que sale naturalmente triunfante y que habla y que baila con ademanes muy femeninos. Está verdaderamente muy logrado. Esta es la danza de la moma, que es muy popular aquí en Valencia en la procesión del Corpus. En los siglos XIV y XV se suceden acontecimientos muy importantes. Aquí en Valencia, por ejemplo, en el siglo XIV está la figura de San Vicente Ferrer, el santo taumatúrgico que viajó por toda Europa, y aquí en España fue una figura de capital importancia en el compromiso de Caspe, que entronizó la dinastía de los Trastámara castellana, ¿no? Influyó mucho en la instauración de esa dinastía. Y en los siglos XV y XVI, en el siglo XV, los dos papas Borgias, los papas Borja, que eran valencianos, uno de Canals, nacido en Canals, y otro en Játiva, Calixto III y Alejandro VI. Calixto III fue papa 3 años, del 1445 al 48, y Alejandro VI fue 11 años. Pero en un momento capital del descubrimiento de América, él fue papa elegido en septiembre de 1492 y fue papa hasta agosto de 1503, que murió en Roma, probablemente envenenado. Los papas Borgia. Los papas Borgia dijeron aquí en Valencia un edificio extraordinario para ellos que nunca habitaron, que son las Cortes Valencianas, el Palacio de Benicarlo, en este momento. Es un momento de máximo esplendor en la ciudad y uno de los ejemplos es el edificio de la Lonja de la Seda o la Lonja de los Mercaderes, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1996, que tiene un friso de medallones extraordinario de 40 medallones renacentistas con figuras míticas y figuras reales, y verdaderamente es un sitio que debe ser visto. El interior tiene unas columnas anilladas, así como ven, como un bosque de palmeras. Se acabó en 1498, y aquí albergó 2 instituciones famosas, el Consolat del Mar y la Taula de Canvis. El Consulado del Mar y la Taula de Canvis, que era una especie de banco internacional. El Consulat del Mar es un libro magnífico que se editó ahora lo verán, que está lleno de miniaturas preciosas, sobre todo en las letras capitales, y que reúne toda la codificación de la legislación marítima del momento. Y se editó en 1407. Y hay cosas tan curiosas como, por ejemplo, que en el artículo 19 el Consulado del Mar baja a decir: de la nave o buque que no llevare gato. Y dice: los efectos que en la embarcación deteriorasen los ratones por causa de no haber gato a bordo, deberá el patrón resarcirlos. Hasta esos pequeños detalles llega el Consolat del Mar. La potencia marítima de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Y en un lateral de la lonja está este salón, que es una preciosidad, con un artesonado magnífico, que es el Salón del Consulado del Mar. Valencia, uno de los límites de las murallas de Valencia es el Arco de los Caídos, que no estaba aquí, estaba en la entrada del Puente del Mar, pero luego se reubicó después de la guerra aquí y la muralla seguía a continuación. Bueno, pues desde el Puente del Mar, porque es el más próximo al agua, hay 3.200 metros, 3 kilómetros con 200 metros hasta el puerto de Valencia. Las murallas llegaban aquí y aquí lo ven, en este mapa de Alfred Gedson de 1860, las murallas se derribaron en el 65, la ciudad está completamente amurallada con una serie de puertas y queda circunscrita al perímetro de la muralla. Luego no hay nada, son campos, un camino que conduce al puerto, y ha empezado la revolución industrial y hay algunas fábricas, como ven que hay humo y hay algún ferrocarril, pero todavía la ciudad permanece amurallada y no será hasta el 65 que se derriben las murallas por el alcalde de Valencia, Cirilo Amorós, que tiene una calle en Valencia.
Esto es el camino del Grao, del puerto de Valencia. Se ve aquí una típica tartana que llevaba una imperial y la gente arriba. Y este es lo que costaba ir y volver de Valencia allí. 5 céntimos costaba, 5 céntimos de peseta costaba el portazgo. Y verdaderamente es extraordinario porque eso ha subido aproximadamente unas 4.000 veces el precio del billete del autobús ahora. Unas 4.000 veces. Y estas son las playas de Valencia más conocidas del norte de Valencia. Está la playa de Nazaret, que en realidad no era de Nazaret, lo que se llamaba del Yazaret porque era un lazareto, un lazareto en donde la gente estaba incomunicada, los barcos en cuarentena entraban en el puerto y cuando uno había peligro de contaminación por las enfermedades que portaba, lo metían en el lazareto, en el Yazaret, pero a la gente eso por cacofonía le sonaba mal y al final, como le sonaba mucho más Nazaret, han acabado llamándole Nazaret, pero era la playa del Yazaret, y eran el Cabañal, el Cañamelar y la Malvarrosa. El Cabañal porque eran un conjunto de cabañas, el Cañamelar porque tenía cañamel, que quiere decir caña de miel, caña de azúcar, y la Malvarrosa porque había plantaciones de Malvarrosa, como veremos ahora. Esto es la caña de azúcar que había en el Cañamelar, y en la otra había un francés que se llamaba Robillard, tenía unas plantaciones de perfumes y se hizo muy famoso. Esta es una etiqueta porque fueron proveedores de la Real Casa, la gran fábrica a vapor de esencias y perfumes, y de Robillard, y también aquí ven el polvo seductor de Robillard. Durante 100 años estuvo trabajando esta empresa en Valencia con gran éxito. El Cabañal se llamaba así por motivos obvios, porque eran cabañas, 2 calles de cabañas, todo de cabañas, de barracas y acequias que desaguan unas veces bien y otras mal y son un foco de infecciones realmente por el agua estancada. Y eran barracas, realmente lo que había a principios de siglo eran barracas, una agrupación de barracas, y los pescadores todavía tenían un cierto temor lejano de incursiones de los piratas y por la noche venían a dormir a Valencia, a la ciudad, tras los muros, mientras se mantuvieron los muros. Por eso es la calle de las barcas y una serie de cosas en las que naturalmente no podemos entrar. Esta es la playa de Valencia en 1900. Fíjense que las barcas están en la arena. Aquí hay unos cobertizos para guardar los instrumentos de las barcas, las cuerdas y todas estas cosas, y una primera fila de casas, porque esto es en 1900, a poco más de principios de siglo. Esta es una fotografía que está allí, me parece, en una de las entradas, que es el atuendo de las señoras para ir a la playa en aquellos primeros años del siglo. Tenían horror al sol y van completamente cubiertas, como ven, en un paseo que hay frente al mar. Y solamente los niños seguían disfrutando de las playas de Valencia, como disfrutan en este momento, pero los adultos se cubrían del sol como si fuera veneno. Y es curioso porque el atuendo y la moral era algo que no era específico de Valencia, el control de los bañadores. Y aquí tienen una fotografía en Estados Unidos y se ve como un señor está midiendo la altura de la pantorrilla y de la falda, porque no se permitía, o debe ser un ayudante del sheriff, y esto es en Estados Unidos, o sea que no es que éramos nosotros los únicos que hacíamos esto. La burguesía valenciana descubre el mar en la primera parte del siglo XX, y de 1900 a 1920 empieza a construir residencias secundarias en la playa, cerca de la playa. Todavía quedan, estas son fotos actuales, todavía quedan algunas fachadas muy bonitas de modernistas con azulejos donde vivían la burguesía valenciana hacia los años 20. Y aquí, en la playa, vivieron las 2 glorias valencianas más conocidas del último siglo, ni más ni menos que Vicente Blasco Ibáñez y Sorolla, Joaquín Sorolla. Los dos vivieron allí y
y solamente vamos a hacer un ligero recuerdo de ellos. Esta es la familia del pintor Sorolla, pintada por él, y esta es su mujer, que aparecerá en muchas obras del artista y la acompañará hasta que muera de una apoplejía, de los resultados de una apoplejía. Él vivía y pintaba al natural en la playa. Hay muy pocas fotos de Vicente Blasco Ibáñez y de juntas. Esta, por ejemplo, es una de ellas en Madrid, en un convite. Está Sorolla y está Blasco Ibáñez, pero hay muy pocas juntas. Eran grandes amigos, pero enemigos políticos. Cada uno tendía a un área muy diferente. Uno era conservador y el otro era un republicano radical, pero no tuvieron nunca ningún enfrentamiento. Se querían mucho y así lo hace constar en el prólogo de alguna novela Vicente Blasco Ibáñez. Este es el chalet de Blasco Ibáñez. Vivía allí en una casa de estilo pompeyano frente a la playa, y el chalet fue derruido después de la guerra, porque hay que pensar que Blasco Ibáñez estuvo prácticamente prohibido en Valencia porque era un republicano radical, estuvo encarcelado cantidad de veces y fue mal visto en los años de la dictadura. Se derribó el chalet y luego se ha vuelto a rehacer, que tiene una terraza pompeyana muy bonita, en la que en esta fotografía que se ve a Blasco Ibáñez fumando, era un gran fumador, allí contemplando el Mediterráneo, que fue su fuente de inspiración para muchas de sus obras. Este es Vicente Blasco Ibáñez con su mujer, María Blasco del Cacho, y sus hijos. Falta uno que murió, y la barca en que está apoyado se llamaba Libertad, como su hija. Él estuvo poco tiempo, relativamente poco tiempo en Valencia, porque viajó por todo el mundo constantemente. Y Sorolla está pintando del natural, pintaba del natural en la playa con gran velocidad, con pinceladas rápidas, que todos hemos visto 1000 veces y que son verdaderamente una maravilla. En algunas ocasiones su propia mujer y su hija le servían de modelo, como en este cuadro fantástico de señoritas en la playa, y pintaba del natural constantemente allí. Y es uno de los pintores más prolíficos del Estado español. Pintó más de 2200 cuadros, Joaquín Sorolla y Bastida. Y, por ejemplo, aquí está pintando un caballo que lo acaban de entrar en el mar para lavarlo, y verdaderamente los reflejos en la piel, por ejemplo, en La bata rosa, que es uno de sus cuadros más bonitos, solo un brochazo ligero daba luz completamente al cuadro, y tiene unos cuadros verdaderamente maravillosos de esa época. Hay dos cuadros que reflejan perfectamente la sensación que tuvieron los dos, tanto Blasco Ibáñez como Sorolla, que son la preocupación social. Este es un cuadro que se llama Y aún dicen que el pescado es caro, en el que un anciano está cuidando a un joven que se ha herido en una de las maniobras del pescado. Y así acababa una de las novelas, la segunda novela que escribió Blasco Ibáñez, que se llama Flor de Mayo. Y el otro es un cuadro que es propiedad de la Caja de Ahorros de Valencia, que se llama Triste Herencia, en el que se ve a un religioso que está acompañando al agua a una serie de tullidos que estaban siendo tratados en un hospital que todavía existe, que es el Hospital de la Malvarrosa, aquí. Pero Sorolla no puede dejar de pintar todo lo que está viendo, las barcas que se acercan a la costa con las velas amarillas hinchadas al viento, y hay cuadros verdaderamente maravillosos, los bueyes que entran para arrastrar las barcas a la arena porque no había puerto, o la gente, los pescadores que están limpiando las artes de la pesca, que parece que te estás mojando los pies porque realmente el agua está pintada como si fuera una instantánea. Son cuadros preciosos de Sorolla en ese sitio, o la luminosidad de este niño pescador que va por la playa, o sobre todo los niños jugando en la arena, que son cuadros verdaderamente famosos y que muchos están fuera de aquí y otros hemos tenido la fortuna de que se conservaran en nuestro país. Pero en el año 11, en 1911, este señor, que es un multimillonario americano que se llama Archer Huntington, le hace un encargo a Sorolla que no puede rechazar, $150.000 de entonces, por pintar su visión de España, una visión de lo que él entendía que era España en cuadros de gran formato. Él quería un cuadro de 70 metros de largo, que aquello no pudo ser, pero al final se fraccionó en unos paneles extraordinarios
que hemos tenido la fortuna de ver nosotros aquí en Valencia, porque en España no había venido nunca y lo trajeron a España, creo, a Valencia, a Barcelona y a Madrid. La visión de España, que es la contraportada de un libro que editaron, que es una verdadera preciosidad. Los cuadros son enormes, esta es la fiesta del pan, y en el que se juntan varias provincias, ahí Segovia, y es verdaderamente una preciosidad. Pero aquello le costó la vida porque, tuvo, a consecuencia del trabajo que supuso aquellos 3 años de durísimo trabajo, tuvo una hemiplegia y se quedó hemipléjico izquierdo. Como ven aquí, este es el día de la boda de su hija Elena, en Cercedilla, en Madrid, está hemipléjico y muy deteriorado. Y el 10 de agosto de 1923 murió el Sorolla en Sevilla. Sorolla y Blasco Ibáñez tenían la misma edad, con 5 años, quiero decir que murieron con 60 años los dos, con 5 años de diferencia. Este murió en el 23 y Blasco Ibáñez murió en el 28, en Menton. Blasco Ibáñez fue un vividor, fue un hombre extraordinario, extraordinariamente capaz, un literato magnífico, costumbrista, naturalista, y que hizo una carrera brillantísima. Se hizo millonario y se arruinó varias veces, y al final se hizo multimillonario porque vendió los derechos de su novela, la editó en Estados Unidos y se tiró más de 1 millón de ejemplares, Los 4 jinetes del Apocalipsis, y vendió los derechos de su otra novela, Sangre y Arena, y Los 4 jinetes los vendió para que se fuera en cine, y Rodolfo Valentino hizo las versiones de esas 2 películas, ¿no? Y aunque vivía con su mujer, oficialmente tenía un amante que era una de las amantes que tuvo, fue Elena Ortúzar, que era la mujer del agregado comercial a la Embajada de Chile, que su marido tenía grandes minas de cobre en Chile, y ella estaba acostumbrada a vivir a lo grande, con joyas de Cartier, armiños, bisones, de todo. Y entonces él se lo pudo dar porque tenía muchísimo dinero, había vendido los derechos de todo eso y compró una villa extraordinaria en Menton. Yo la he visto, Fontana Rosa se llama, la parada del autobús para verla también se llama Fontana Rosa, con muchos recuerdos valencianos. Y allí murió, Blasco Ibáñez murió allí de las complicaciones de una neumonía, cuando también tenía 60 años, era un gran fumador, y no es de extrañar que tuviera procesos respiratorios, tuvo una neumonía y murió. Y aunque lo enterraron de repente allí, de momento, luego lo trajeron a Valencia en el 33 y fue una manifestación extraordinaria de todo el pueblo de Valencia que fue a recibirlo, porque vino en el acorazado Jaime I en el 33, en 1933, y aquí reposa en el Cementerio General. Eso era al norte del puerto. Pero en el sur, que estaba peor comunicado, ha estado siempre peor comunicado, hay unas playas vírgenes extraordinarias, unas playas maravillosas al sur del puerto que siguen siendo casi vírgenes. 6 playas extraordinarias que se llaman así: Pinedo, L'Arbre del Gos, El Saler, La Garrofera de Besa y Recatí, que están todas ubicadas dentro del Parque Natural de la Albufera de Valencia, que si no lo han visto, los que no son de Valencia, valdría la pena que hicieran una excursión, porque es una maravilla, sobre todo al amanecer y al atardecer, es una verdadera maravilla. Pues estas playas siguen siendo vírgenes y la Administración las ha dotado de servicios y de una adecuación tan buena que han merecido últimamente 6 banderas azules, no sé si últimamente o hace ya más tiempo, 6 banderas azules por la calidad de las playas. España, todas las comunidades costeras tienen un litoral con unas playas extraordinarias, cada una en su género y con sus características. Tenemos unas playas magníficas y Valencia, de un modo particular, tiene unas playas también magníficas, y además tenemos un clima verdaderamente extraordinario. Yo creo, ustedes tienen la misión, la oportunidad y la posibilidad de conservar ese patrimonio natural que cada día es más apreciado por nuestros conciudadanos. Yo creo que es un deber que debe dar gusto cumplir, cuidar y proteger las playas. Cuídenlas, porque ustedes y yo y todos pasaremos, ustedes pasarán, pero lo bueno que hayan podido hacer por las playas y por la comunidad, todo eso perdurará. Y por eso quiero acabar con una reflexión en una estrofa de Antonio Machado, que todos conocen, sobre el fondo de un cuadro de Sorolla, de la niña en la playa. Y la reflexión es la del verso conocido por todos: todo llega y todo pasa, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Muchas gracias por su atención.